para ver si lo que queremos hacer se corresponde con lo que viene mejor después o no, o ver si lo que se nos presenta es válido o no es válido. Porque en el tema de la parte eléctrica, los costes de los equipos varían mucho en función del uso que tú le quieras dar. ¿Qué quiero decir? Que un equipo u otro me pueden valer igual para mi instalación, pero las pérdidas que me ocasionan en mi instalación son muy diferentes en función de que yo elija uno o elija otro. Y los costes de uno y otro también son muy diferentes. Entonces, yo tengo que evaluar los costes contra algo. ¿Contra qué quiero? Si quiero algo que tenga más pérdidas, me va a costar menos, pero lo voy a pagar después. Y cuando veamos un poco más, lo veremos bien, ¿vale? Entonces, instalación eléctrica. La instalación que hay desde el generador, que está en la nacelle, va por dentro de la torre hasta un transformador, que nos transforma la tensión de los 690 típicos que le da un generador a los 20.000 o 30.000 voltios, en los cuales va la red de cable. Esto yo creo que es así para todos, menos para un fabricante, y ya directamente te fabrica en segmento. Pero fabrica con generadores de media tensión y después ya los transforman a 20.000. Pero lo típico de la mayoría de los fabricantes que generan en 690. Y ese transformador va a unas celdas de protección y maniobra, y esas celdas con unos cables encerrados van a unas celdas de protección de cables y maniobras que se hallan en la subestación. En la subestación se transforma a una tensión más elevada y a través de una línea eléctrica se conecta con un punto de suministro que nos da la compañía eléctrica. Entonces, puede ser más complicado o menos dependiendo del punto de suministro, más caro o menos dependiendo dónde tengamos que engancharnos y la conexión que tengamos que engancharnos. La mayoría de parques eólicos son conexiones en 45 kilovoltios, 132 kilovoltios o 120 kilovoltios. Aquí no que la mayoría son de 120. A mayor tensión, pues toda la paramenta, todos los equipos que tenemos en subestación van a ser más caros. Y si el punto de conexión me pilla muy lejos y podemos construir una línea, pues ese coste lo tengo que repercutir en el proyecto. Además, cuanto mayor longitud tenga esa línea, mayor pérdida voy a tener desde mi punto de generación hasta el punto de entrega de la energía. Entonces, como funcionan las compañías distribuidoras, es que te aplican un coeficiente en el cual la energía que tú le suministras o que tú mides en tu instalación, le aplican ese coeficiente que te hacen disminuir el valor total por las pérdidas que tienen tanto en el transformador, si miden en baja, o en la parte de la línea. Con ese coeficiente tú puedes facturar. Puedes facturar lo que tú mides en tu contador con el coeficiente. Un tercero no
97.8, pues multiplica todo lo que mide tu contador por 0.97.8. Y esa diferencia entre el 0.97.8 y el 1, pues es lo que ellos le aplican de pérdidas hacia el punto de mismo. Normalmente están mayorados los coeficientes en cuanto que los calculan a plena potencia. Un parque eólico a plena potencia está X horas, ¿no? Entonces, siempre salen ganando. Bueno, ¿me explicáis? Últimamente se ha podido negociar en algunos momentos con ellos, en los cuales tú les demuestras la curva de carga, las pérdidas totales, y a algunas pues, pasan por tener unos coeficientes más grandes. Un diagrama unifilar de los dibujitos que había antes puede ser algo así, ¿vale? Un generador que genera 790, unas protecciones con un fusible o un interruptor, un transformador que nos transforma la tensión, unas celdas, unos seccionadores, un cable que nos viene a unas celdas de una subestación con interruptores, seccionadores, transformadores y lo mismo hacia arriba. No sé si entendéis. Estos son seccionadores que te abren, digamos, físicamente, te cortan el circuito. Estos son interruptores que hacen lo mismo pero no se ven porque van dentro de un encapsulado de SF6, de un gas que permite hacer eso en espacios más reducidos. Estos son transformadores que te aumentan la tensión y dentro del aerogenerador, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, una vez tenemos el centro de transformación y el transformador, en la parte de abajo del transformador hay unos cables que conectan con el armario principal, y a este armario principal, por otro lado, llega pues, la potencia del generador con unos cables de aplicación exclusiva. Aquí hay una serie de transformadores de servicios auxiliares que nos convierten esos 690 en 220 para conectores y enchufes y para la iluminación dentro de la torre. Tenemos también unos motores que algunos funcionan en 690 o en 400 y que nos sirven pues, para mover las motorreductoras de giro, para mover los grupos hidráulicos, para las bombas, para todo. Aparte de todo el sistema eléctrico, todo el sistema de señalización. Tenemos que tener en todo momento controlado lo que le pasa al ordenador con una serie de señales, sensores que miden y le están diciendo si hay algún problema o si todo va correcto. Aparte de la medición de medir pues, la velocidad de viento, la dirección, una serie de parámetros y ponemos en la parte de arriba del ordenador y lo bajamos a la parte de abajo al autómata. Tenemos unos sensores que me está diciendo, por ejemplo, si vibra. Un acelerómetro en el cual nos está midiendo las vibraciones que siente una máquina. Si tenemos una serie de vibraciones, eso nos puede dar un problema desde que haya algo mal conectado, pueda, en el caso grave, caer la máquina, o a que tengamos mal alineado el generador con la multiplicadora. Y al eso, al tener que estar girando, si no están bien alineados, lo que se produce es un vaivén. Le produce vibración. Pues una serie de sensores se alimenta al autómata que está en la parte de abajo y con eso la máquina, el programa que tiene, ve si todo está correcto, si produce un fallo, produce una alarma, depende de qué fallo sea, es una alarma con un número, traslada al centro de control y puede decir la alarma, tienes esta alarma o oye, me he parado porque ha pasado esto, esa alarma. A
algunas alarmas producen un paro, otras alarmas producen avisos para que oye, sepas que está pasando esto. No es grave, si es grave ya mejoramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tender el cable que va por dentro del ordenador. Hay dos métodos principalmente. Uno, que el cable venga preinstalado en la parte de arriba del tramo superior, lo cual tú cuando lo tienes instalado lo único que tienes que hacer es bajar el cable. Dos, que el cable te venga en una bobina de fuera y lo tengas que subir tú de abajo hasta arriba y colocarlo. ¿Qué diferencia hay? Pues principalmente que el transformador esté abajo o esté arriba. Si el transformador está abajo, los cables pueden venir preinstalados. El transformador está arriba, ya es un cable de media tensión, lo cual es más rígido, pesa más y lo que se hace es ponerlo. ¿Cuál es la ventaja de tener el transformador arriba? Porque al tener el transformador arriba, las pérdidas que se producen en los 80 metros de torre son menores, porque al ser la intensidad más baja, se producen menos pérdidas. Otra parte eléctrica de un transformador, el centro de transformación. El centro de transformación se compone por unas celdas y un transformador. El transformador está encapsulado. Este es un ejemplo de un centro de transformación en la parte baja de la torre. Tiene una bancada sobre el que va el transformador encapsulado en un envolvente y unas celdas. Y tú ves algún ejemplo en el cual el transformador está en la parte de arriba y las celdas en la parte. ¿Qué precauciones tenemos que cumplir? Porque hay una serie de normas legales que te dicen cómo tienen que ser los centros de transformación. Y una serie de requisitos que tú tienes que hacer un centro de transformación para que pueda autorizarse su función. Por ejemplo, un centro de transformación tiene que tener 80 centímetros entre cualquier parte del centro de transformación a cualquier otra parte hasta poder pasar. Si tienes que pasar por aquí, necesitas mínimo 80 centímetros. Si no, no te da. Y si tú vas a maniobrar, aquí frente de la celda, tú tienes que tener por lo menos un metro para poder maniobrar. Si no, cuando termina la visita de industria a ver una instalación, se puede entrar a hacer otra línea o se colocan adentro de la torre esos y ingresa por la puertita, me imagino. Pues todo esto que hay aquí tiene que poder salir por la puerta, porque se avería, tiene que cambiarlo. Algunos lo piensan mucho y he encontrado que en alguna instalación que tuvimos después del mantenimiento desbastar esta zona, o sea, ir con una moladora y darle ahí porque no salía. Y yo la verdad cuando vi eso dije que digamos a que jugábamos, ¿no? Porque es lógico que todo lo que hay dentro tenga que poder entrar y salir como todo. Lo tienes que cambiar. Bueno. Fotos. Eso es lo mismo que veíamos antes, pero una foto. ¿Vale? Cuando el transformador está encapsulado, aquí está abierto. Sería una foto de la parte de la tierra. Con las autoválvulas, que no está, si tenemos una sobretensión la vamos a derivar por las autoválvulas para no tener problemas. La celda de maniobra de protección y
y un envolvente que va a hacer que no podamos acceder a ninguna parte de la tensión. Os quería poner un poco los principales elementos en el diagrama, un diagrama y en un esquema. Y aquí una foto de un panel principal que cuadran un transformador de servicios auxiliares y unas conexiones. Caso 2, transformador arriba. En la parte de atrás de la nacelle, separado por unas puertas que impidan que tú puedas tener acceso a ese aerogenerador si no tiras la celda, grabado con la celda. Bueno, yo no puedo acceder en tensión, siempre para acceder tengo que quitar tensión primero, así evito un riesgo. Y con una serie de elementos que tengo que probar y que me hacen proteger la instalación. Por ejemplo, tengo un sensor para arcos eléctricos. Si detecta un fogonazo de un arco eléctrico, me dispara. Y yo tengo que probar. Una prueba es que sube con una cámara de flash, un flash, y dispara el flash. Y compruebas que ese sensor funciona. Entonces, esta sería una buena venta y el tenemos que transformar las celdas y los armarios que están en la parte de abajo. Y el esquema es el mismo, lo único que hemos cogido el transformador y en vez de tenerlo junto con la celda en la parte de abajo, lo hemos subido a arriba. ¿Y qué es un transformador? Es un transformador. Un transformador lo que nos hace es nos varía la tensión de un nivel a otro. Al variarnos la tensión, lo que también está variando es la intensidad en proporción inversa. Y están diseñados para poder hacerlo hasta un máximo de potencia. Entonces nosotros tenemos que poner un transformador de una potencia acorde a lo que estamos produciendo. Si yo tengo un aerogenerador de 1000 kilovatios, no le voy a poner un transformador de 200 kV. Tengo que poner uno mayor. Este transformador de 200 kV me puede valer para una máquina de 750 kilovatios, una máquina de 850 kilovatios. ¿Cuál es la diferencia? El transformador que quiere. Como tú le metes más potencia, te la transforma. Lo único que tiene. Entonces, si le metes más potencia, está diseñado, se calienta mucho más. Y cuando llega a una temperatura, se deteriora. Si tú no extraes ese calor, vas a deteriorar todo. Los transformadores existen transformadores ONAN y ONAF. ONAN es con flujo natural, en el cual tú lo pones ahí y no haces nada. ONAF es que le pongo unos ventiladores, le circulo, le saco el calor y puedo darle más chicha. Puedo meterle más frío. Dentro de las torres ahí existen unos extractores, pero son todos ONAN. Yo no puedo poner un transformador de menos potencia de lo que tengo en el aerogenerador, porque se va a calentar y me va a disparar. ¿Qué más tiene que tener un transformador? Potencia, o sea, tensión. Si yo quiero conectarme en vez de tensión a una red de 20 kilovoltios, tengo que poner un transformador que me transforme de 690 a 20.000.
quiero conectar a una red de 60 kilovoltios, van a ser de 690 a 30.000. ¿Qué más? Tengo que saber cuáles son las pérdidas en vacío, porque estas pérdidas las tiene siempre el transformador. Tengo que saber cuáles son las pérdidas en carga, porque un transformador más ajustado tiene más pérdidas. Entonces, yo quiero que estas pérdidas no se disparen, un transformador adecuado. Pongo uno con mayor pérdida, pues siempre voy a tener más pérdidas, no es igual, bueno, me va a costar menos, pero sí lo tengo más pérdidas. Bueno, una serie de ensayos que tienen que tener los transformadores, los rutina son los estándares y los especiales que dependiendo del tamaño pues se hacen otros. El de calentamiento es importante y el de tipo rayo también, sobre todo está en el especial. Importante, son equipos eléctricos delicados, tienen que estar almacenados y protegidos de polvo y humedad. Hay que manipularlos con los puntos hechos para ello y no manipularlos por las bobinas de dentro, porque las bobinas que tienen dentro, si tú las mueves, te pueden aportar la distancia, se pueden integrar y se pueden producir cosas así. Importante, antes de poner el servicio tengo que comprobar fundamental que la tierra está correcta. Si hay un problema, tenemos protegidos porque se va a desviar. Y el neutro tiene que estar conectado a la tierra. Porque si no podemos tener una referencia cero. Y lo que va a pasar es que vamos a tener las fases descompensadas. Vamos a tener fases a distintas tensiones y saber que no tenemos nada a nivel de referencia. Las autoválvulas están ahí colocadas, que nos van a evitar que si viene una sobretensión se derive por ahí a tierra y no se perjudique al transformador. Las celdas de media tensión, que son los otros elementos. Estas celdas lo único que nos van a hacer es proteger el transformador a través de fusibles o interruptores, los cuales tienen una serie de parámetros definidos o un amperaje definido para que si pasa más intensidad dispare, si produce un cortocircuito dispare el fusible, dispare el interruptor, que no nos dañe el transformador, y va a tener unos elementos para que yo pueda maniobrar de manera segura. Y está diseñada para la tensión a la que vamos a conectarnos y tiene una serie de mecanismos en los cuales nosotros podemos hacer maniobras para tener la instalación de un servicio, para cortar tensión, que tiene un interruptor para que dispare, de acuerdo a las protecciones. Eso sería, si aquí enchufábamos los cables, eso serían las maniobras que se pueden hacer. Una forma de maniobrarnos también por los lugares que indica el fabricante, con los ganchos que tienen, y la forma de tratarlos igual, con elementos eléctricos protegidos de polvo, protegidos de humedades. Todas las partes metálicas siempre nos tratan. Antes de conectarnos, pues tenemos que asegurarnos que si la fibra tiene fusibles, están colocados los fusibles, están bien colocados, porque si los colocamos al revés, los fusibles tienen unos pivotitos que cuando actúan, ese pivote se rompe, sale el pivote y actúa sobre un mecanismo. Si lo colocamos al revés, pues no va a hacer nada. Y todos los centros de transformación tienen que pasar una certificación con un organismo acreditado. La OCA va a venir y nos va a medir la resistencia del centro de transformación, nos va a medir
las distancias de la tensión de paso y de contacto. La tensión de paso y de contacto nos va a asegurar que una persona que ande alrededor del punto de transformación o toque esa parte mecánica de la transformación está segura. Porque tienen que ser menores que X miliamperios, que hace que el cuerpo humano no le pase. Entonces, por tener un centro de transformación, se puede inducir una tensión en la zona que, si tú no tienes una red de tierra adecuada, puede crear una diferencia de potencial entre dos, por ejemplo, mis dos piernas, mis dos pies, y pueden hacer que se pule una intensidad por mi cuerpo. Si yo no tengo una red de tierras adecuada, un centro de transformación, una persona simplemente por andar ahí alrededor puede tener una derivación y puede morir. Por eso, todo centro de transformación, antes de poner un servicio hay que hacerle una medición de paso de contacto y cada 3 años hay que volver a hacerlo. De esta manera estamos asegurando que a nadie que vaya a tocar un centro de transformación o ande alrededor se pueda hacer. Una vez que las partes activas de generación y de transformación, la segunda parte, otro elemento fundamental de la parte eléctrica es la red de tierras. La red de tierras es el principal elemento de protección, porque cualquier derivación o cualquier problema que surja la tenemos que derivar a tierra. Entonces, todos los elementos tienen que estar protegidos por la tierra de manera que si un elemento no tenemos protegido a la tierra, la electrónica lo primero que hace es a cualquier descarga se fríe. Y ya tenemos que cambiar. Electrónica, generador, cualquier elemento. Las personas, protección para las personas. Si un elemento metálico no lo tenemos a tierra, si se produce dentro de él una derivación, puede tener conectado la carcasa que lo envuelve, puede tener tensión, y si no lo hemos derivado a tierra, alguien llega, toca eso y se deriva a través de la tierra, con lo cual se puede dar una. Si eso nos pasa y la carcasa la tenemos puesta a tierra, se deriva a la tierra y se trae una protección. Entonces es fundamental, tanto para los equipos como para las personas, tener la tierra correcta. ¿Y cómo se forma la tierra? Hay una tierra individual alrededor de los aerogeneradores que nos mallan alrededor del aerogenerador con un círculo y con unas picas, y una tierra de acompañamiento que va alrededor de un aerogenerador a otro en la misma zanja que van los cables de potencia, que nos hacen interconectar los aerogeneradores y nos dan una red de tierra genérica menor para el lugar. Estamos pidiendo pues, para un aerogenerador unos 10 ohmios en tierra y para un parque eólico menos que 2 ohmios. Sería, todas las partes metálicas tienen que estar conectadas a tierra y después la tierra interna tiene que estar conectada a la tierra. Las uniones pueden ser a través de grapas, los cables a tornilla o a través de soldadura que se fusionan. Otra parte importante de la red eléctrica son los cables de media tensión. Hay de dos tipos, de aluminio y de cobre, con distintos aislados.
mejor? El cobre es mejor conductor. El aluminio. El aluminio es más caro. Es mucho más fácil de que lo roben. En casi todas las instalaciones, a no ser que sean por cuestiones de un cable que lleve mucha potencia, que tengas que tener una buena conductividad, se colocan cables de aluminio. ¿Cómo funciona un cable? Pues un cable tiene un régimen de funcionamiento a una temperatura. La temperatura del cable está a 2. ¿Qué pasa si el cable lo sobrecargamos? Se calienta. Y si no le traigo ese calor, se calienta. Y cuando ya se ha calentado demasiado, pues se perfora y se produce cortocircuito. Si un cable no extraigo el calor, o porque está pasando mucha intensidad, o porque tengo un cable muy cerca de otro, o porque tengo un poco de calor, y alcanzo los 150 grados, pues un cortocircuito y se produce un calor. ¿Qué pasa si no le paso de su estado cómodo a su estado incómodo? El cable envejece. Y si un cable que dura 50 años, si lo empiezo a calentar, pues no me va a dar. Igualmente, es un efecto de envejecimiento. Importante, pues el cable, dependiendo qué tipo de tensión vamos a mallar el parque, pues tenemos que elegir un tipo de cable. Si por ejemplo un cable, una red de 20 kilovoltios, pues tendremos que coger un cable 12-20 y montar un aislamiento de 24 kilovoltios. Este cable se puede utilizar para cualquier tensión menor de 24 kilovoltios. Esto es porque esto es entre fases y esto es de fases. Bueno, está ahí. Y las protecciones exteriores, dependiendo para qué esté hecho, cómo lo queramos proteger. Los cables estos no, pero por ejemplo para la fibra óptica, pues la queremos proteger para antirroedores y tal, pues son cables especiales, con mallaje especial para que un roedor no se mate. ¿Cómo se dimensiona un cable? Un cable se dimensiona, primero, intensidad de cortocircuito. Dependiendo del diámetro del cable, con la fórmula esa que tenéis ahí, se calcula una intensidad de cortocircuito. Entonces, en mi instalación habrá una intensidad de cortocircuito que me da al sitio donde yo me conecto y lo que tengo conectado. Entonces, esa intensidad de cortocircuito me va a condicionar qué cable coloco. Normalmente, para los cables que nosotros estamos colocando para la generación, no hay ningún problema porque todos soportan el intensidad de cortocircuito que se consigue. ¿Qué más me condiciona mi cable? Aparte de la tensión y la intensidad de cortocircuito. La caída de tensión. Un cable tiene una resistencia que hace que la tensión que yo tengo en un punto, a lo largo que va pasando, va disminuyendo hasta la tensión que va a otro. Esa caída de tensión es menor cuanto mayor sea el diámetro. Porque la resistencia es menor. Otro factor, la intensidad que puede pasar el cable. El cable, en función del diámetro, puede pasar más o menos intensidad. ¿Por qué? Si es más gordo, cabe más. Es como un flujo. Si tú echas agua por un tubo. Cuando mayor es el tubo, más agua cabe. Otro factor que nos condiciona, como los cables funcionan por calor, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, o cuanto mayor sea la resistividad térmica del suelo, ya que impide que el calor se evacúe, pues menor es la intensidad que puede circular por el cable y menor es la intensidad que puede recibir. Eso es un coeficiente que se aplica para minimizar eso.
más? Pues si yo, la profundidad también, porque cuanto mayor la profundidad, más difícil es evaporar. Pero si yo tengo más de un cable, cuanto más yo el número de cables tengo, menor es la intensidad que puedo pasar por ellos. ¿Por qué? Porque al final es si yo tengo un poco de calor o tengo dos. Si tengo dos, como el calor, la temperatura máxima que puedo tener es la misma, podré dar menos calor con cada uno de ellos, porque se van a acumular. Es más difícil disipar un poco de calor que sobre uno. Y cuando más alejado tengan los focos de calor o más juntos, pues también me variará la intensidad que puedo pasar por el cable. Cuanto más juntos, peor. Porque el calor se focaliza vigilando dos focos de calor juntos. Los suficientemente separados estarían actuando como cables independientes. ¿Para qué todo este rollo? Para darnos la intensidad máxima que puede pasar por un cable. La intensidad máxima que puede pasar por un cable depende de todos los espacios. Si pasamos más intensidad, se nos va a calentar. Si nos calienta, se nos va a envejecer. Si calienta mucho, se nos va a envejecer. ¿Qué ensayos tenemos que hacer un cable para subir a nuestro también? Pues una medida de continuidad de fases, para saber que busco la fase A con la fase A y no tengo un problema que un generador en vez de dar vueltas para mantener la tabla. Tengo que tener una medida de aislamiento para saber que el aislamiento del cable es correcto y que no tengo una fuga a tierra. Que la instalación se ha hecho bien, que no existe un pique en medio de la zanja y me produce una derivación y cuando me ponga en tensión a la instalación me produzca un cortocircuito. Después ya viene nuestra preparación de olla. ¿Cómo preparo yo una olla? Puedo hacer planificar. ¿Qué puedo planificar? Puedo planificar desde dónde voy a colocar las bobinas para que me sea más fácil repartirlas, o puedo coger y decir, existe un tío, una fábrica de Gerona que me hace los cables trenzados. ¿Qué pasa? Que eso significa que en vez de tirar un cable solo, ya tiro las piezas. Y además me los hace a medida. Con lo cual, si yo mido exactamente mis 195 metros que va de una generadora a otro, es de todo. Y una bobina de 195 más 200 más tabla, de 586 metros. Pues voy a llegar y voy a hacer pum pum para acá. En una mañana me he tirado el... Pero sí, lo que me sobra pues no. O si yo tengo una pieza que haga mucho esto y tengo mucho cable, pues puedo coger un cable normal y puedo hacer eso 3 veces, ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y el cable que me sobre pues lo pago de esta manera. Depende de qué tipo de empresa, puedo planificarlo de alguna manera. ¿Cómo se tienen los cables? Pues en una zanja, a 1,10 m de la superficie. Se hace una zanja de 1,20 m, una cámara en la parte de abajo, el cable de tierra se echa antes, la cámara en por encima, y ahí se tienen los cables. Hay que quitar todas las fibras en la zanja para que no se produzca un corte. Cuando se ha tendido el cable, se le echa un manto de arena por encima, se coloca unas placas de señalización de tipo eléctrico y se cubre.
antes de llegar a la parte de arriba se pone una cinta que también ponga el colecto para que sea más fácil y se acaba el colecto. Y después se pone el cerrador. ¿Qué es lo que nos quería decir? Que se puede planificar de muchas maneras. Tenemos un tío tirando el cable, a un tío con un camión repartiendo el cable. Si tú pones un cable único, pues tienes que hacer esto, porque al hacer una vez cables tienes que hacerlo tres veces. Aquí tendrías que pasar 9 veces. Tú ya pones el cable sentado, aparte que la distancia es mucho mejor, aparte de eso, pasando 3 veces, no tiene sentido. El cable te cuesta más, un poco más, pero el trabajo te cuesta 3 veces menos. Pues para pasar por debajo de caminos o de zonas que se vaya a pasar tráfico por encima, pues se entuba y se hormigona. Se marca con hitos de dónde van los cables, y si hemos hecho empalmes, fundamentado marcarlo con hitos y de color rojo. Bien, y con coordenadas en el plano de la instalación. Todos se acaban rompiendo por los empalmes. Cuando tienes un defecto en un cable, o es porque se te ha picado porque no había piedras, o porque un empalme está mal hecho. Y casi todos empalmes. Todos los empalmes referenciados con coordenadas GPS y marcados con hitos bien visibles. Un ejemplo, ¿vale? Las características genéricas de los cables: secciones, diámetro, peso, intensidad admisible por cable, el fabricante, la potencia que ese cable nos va a dar a 20 kilovoltios, la potencia, si le aplicamos un coeficiente de 98, y los valores de resistencia y reactancia del cable, fabricante, datos fabricantes. Factores de corrección del número de cables por zanja, si le ponemos de 7 centímetros o si le ponemos juntos. ¿Esto qué significa? Que si yo pongo 4 cables juntos, su intensidad admisible 415, la tengo que multiplicar por 364. Esto es lo máximo que puedo transportar 4 cables juntos de aluminio 240, porque si no me empezarán a calentar y se me olvidará. ¿Por qué? Porque yo no puedo extraer ese cable. Y esto es eso, pero ya hecho. 95, 1, 2, 3, 4, 250, 1, 2, 3, 4, 240, 1, 2, 3, 4. Lo único que he hecho es aplicar el coeficiente por el valor admisible. Y el cálculo de la potencia aproximadamente 0,98. A 7 centímetros y punto. Estos 265 puntos es el 0,60 de 400. Es simplemente eso, para tenerlo fácil.
¿qué hacemos? ¿Cuál es el punto crítico de nuestra instalación? El punto más desfavorable de nuestra instalación es cuando está produciendo más. ¿Vale? Entonces, cogemos una curva de viento, la potencia que está dando el generador y vemos que, por ejemplo, en este caso, la máxima potencia es a 17 metros por segundo, que son, en este aerogenerador, 354. Esa es la máxima potencia. Entonces, si tenemos que hacer unos cálculos de dimensionamiento, los vamos a hacer a esa potencia, porque es la más desfavorable. Este es un ejemplo de los aerogeneradores de este caso. ¿Cómo vamos a empezar a elegir el cable? Como decía al principio. Tenemos tres tipos de cable, con los coeficientes de la fórmula, el coeficiente de aluminio C93, con la fórmula y nos da que cualquier cable que pongamos pues nos va a valer. Los tres tienen unas potencias de circuitos superiores al que escudo. Entonces, por ese punto, pues también. Punto 2. Intensidad máxima. Aquí tenemos que ya planificar cuántos cables van por cada zanja, cuántos circuitos vamos a tener en cada zanja. Y con esos circuitos tenemos que ver qué intensidad va a pasar por esos cables. Y como sabemos qué intensidad admisible tenemos en cada cable, con el número de cables que van por cada zanja, lo que tenemos que hacer es comparar. Estamos haciendo para 17 metros por segundo, que es la máxima potencia del generador. SET es la subestación transformadora. Eso es de subestación transformadora porque la llave que tenía ahí era la subestación transformadora, iba del número 8, la 8 iba al 7, del 7 al 5, del 5 al 6, del 5 al 3, esa es la distribución. Es un ejemplo. Tenemos 4 circuitos. Después, con las fórmulas de caída de tensión, de caída de intensidad por longitud por la de coseno de phi más el x seno de phi, pues calculamos la caída de tensión que tenemos. Viendo cómo va la máxima caída de tensión, que es la que tenemos ahí, marcada en amarillo, podemos ver la máxima caída de tensión por segundo. En esta línea eléctrica no tenemos límite de caída de tensión. Baja tensión seguro. Pero, ¿veis la fórmula? La caída de tensión, otra vez por la intensidad por el coseno de phi por E3 nos da la mayor de pérdida. Entonces, a mayor caída de tensión, mayor pérdida. A menor diámetro del cable, mayor caída de tensión, mayor pérdida. Entonces, cuanto menos nos queramos gastar el cable, ponerlo más pequeño, podemos transportar menos intensidad y tendremos más pérdida. Entonces, tenemos que llegar a un compromiso entre qué pérdida nos parecen razonables y el costo de eso. Entonces, en este ejemplo, con los datos que hay aquí, nos está diciendo que tenemos una caída de pérdidas en la instalación de un 0,34%. Estamos perdiendo un 0,34% de lo que estamos formando. Una instalación de nada. Si a esto le
añadimos el otro foco de pérdida que tenemos en nuestra instalación, que son los transformadores, esas pérdidas en vacío, que hacemos continuos, y las pérdidas en el cobre que van en función de la potencia, pérdidas en vacío de carga por los generadores que son constantes, la pérdida del cobre tiene una carga por la raíz cuadrada, o sea, por el índice de potencia al cuadrado, el número de los generadores, los datos que había antes, nos da cuál es la caída que tenemos de pérdidas en todos los transformadores del ordenador. En este caso es un 0,99. Y la caída suma de las dos nos dice que a máxima carga vamos a tener 1,736% de pérdida. Y eso lo hacemos para cada una de las velocidades de viento, con las horas de viento que estamos a lo largo del año, podemos calcular las pérdidas que tenemos en nuestra instalación. En esta instalación pues es 1,77%. Esta es la pérdida real. Por toda la curva de potencias con las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Perdona, una pregunta. Las pérdidas reales calculadas. No, es decir, no las podemos saber las pérdidas reales. A no ser que lo vayas a medir, ¿no? O sea, a medir la tensión en un lado, la tensión en otro, y eso. Pero no se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que en la instalación estoy perdiendo, en esta instalación estaría perdiendo 66.000 euros al año. Si yo esto todos los años, pues son 600 tal, 1.200. Y yo contratáis 1.200 contra otras pérdidas con otros equipos. Y puedo ver qué le compensa más. Tener cables más amplios, que tengan menos pérdidas, o ajustar al máximo, gastarme menos ahora y entonces que venga atrás que a ver. Normalmente estos valores son más grandes. Por encima de 2,5 y tal, pues ya estaría la persona más seria. Aparte de la parte de potencia, tenemos la parte de control. La parte de control es parte de la instalación eléctrica. Y principalmente es esto. Una escala, un servidor, una subestación que oxida al margen. Conexión a través de fibra óptica con los aerogeneradores, con la torre de medición, con otros elementos de la subestación y recibiendo datos y recibiendo datos. Y pudiendo mandar consignas a los aerogeneradores para que de una manera o de otra. Los aerogeneradores funcionan autónomos. Hay un programa dentro de cada aerogenerador. Pero ese programa puede ser variado por ejemplo, si yo quiero que los aerogeneradores vayan a un factor de potencia 1 o a un factor de potencia 0,98. Porque la red eléctrica me lo exige, me dice que lo cambie. Pues yo le puedo ir mandando consignas. Puedo arrancarlos, puedo pararlos, puedo hacer resetearlos a distancia, puedo hacer un montón de cosas. Puedo ver cómo funcionan, puedo recoger información. Pero si yo quiero esa comunicación, pues lo vamos a hacer. Se van a parar cuando tengan que pararse. No puede arrancar. Porque hay alarmas que son arrancables. Hay unas alarmas que obligan a que vaya bien. El fabricante tiene que tener una serie de alarmas y exigen presencia de alarmas. Porque pueden ser defectos graves. Tienen que ir a ver.
¿La comunicación es en tiempo real o hay cierto lag entre La comunicación es en bucle. Tiene un bucle y va testeando el servidor. Va preguntando a los generadores. y esperando después? Sí, sí. Creo que es muy rápido. Y este mini centro de control que tienes en la subestación lo tienes conectado a través de satélite, a través de fibra, con las líneas, con un centro de control que tienes. Nosotros tenemos uno en Madrid, que recoge de toda España toda la información. Y además de recoger toda la información, permite hacer cualquier maniobra que se hace desde la subestación, desde el centro de control. Estáis 24 horas atendiendo a cualquier cosa que pase en la estación. Y digo en España, que llevamos de España, pero estamos viendo para llevar a los Estados Unidos también. Una vez que la subes, lo puedes llevar donde quieras. ¿Y cómo se comunican? Pues a través de fibra. La forma normal es a través de doble enlazo, que es algo así como que están redundantes. ¿Vale? Yo tengo una fibra óptica que en un aerogenerador está conectada y en el siguiente pasa el agua. Simplemente hay un puente y va al siguiente. Uno sí, uno no. Yo tengo doble enlazo en el que el anterior, digamos, no lo he conectado, lo conecto con el segundo enlazo. Con lo cual tengo todos los ordenadores conectados, pero solo en la mitad de ellos recibo información. La otra, digamos que lo único que tengo hecho es un empate. Esto es porque si yo este ordenador, por cualquier motivo, cae, no tengo ya limitación, y quito la limitación y este equipo no funciona, como aquí lo único que tengo es una fusión de fibras, pues no pasa nada. La fibra va a seguir sin ningún problema. Y no corto el circuito. Si no tuviera un lazo y todos estuvieran interconectados, yo me encargo este equipo y ya no veo nada. A partir de ahí para atrás yo no veo nada. Entonces, suele ser el volumen. Y suelen seguir las canalizaciones eléctricas, porque ya que haces una granja, pues te toca. La fibra puede ser de dos modos, en monomodo, la monomodo son para largas distancias, la multimodo para distancias más cortas. ¿Y qué tenemos en el centro, el mini centro de control en la subestación? Pues un equipo como este, un servidor, con un programa instalado y con unos ordenadores que te van marcando pues las turbinas, la potencia que están dando en este momento, la velocidad del viento en proporción a la máxima que hayamos definido. Y si hay alguno que está así en rojo, pues es que está parado. Entonces aquí te dejan, pues bueno, entras en el ordenador y puedes ver pues, distintas variables, puedes ver la información que te puedes descargar, toda la información que quieras que te da el ordenador, y puedes ver los estados. Más información y puedes crearte la curva de potencia de viento y compararla con la teórica. Nosotros, por ejemplo, tenemos equipos de personas que se dedican a esto, a comparar la curva teórica con la real. Y si esta curva se desvía de la teórica, hay que mirar el por qué es. Por ejemplo, el ordenador, un problema de control de velocidad de viento, una anomalía que hay que investigar. Ahora, con todos estos datos se están instalando sensores adicionales que están midiendo datos de vibraciones y a través de la fibra óptica también se están descargando para poder aumentar el análisis. Pues
porque todo lo que consigamos predecir a través de estos análisis son fallos que nos vamos a evitar. Y cuando ya tenemos toda la instalación acabada, y bonita y todo funcionando, tenemos que autorizarla. Para autorizarla, tenemos que tener, primero, haber hecho un proyecto y haber ejecutado la instalación de acuerdo a ese proyecto. Alguien, un técnico competente, tiene que haber revisado, que haber seguido ese trabajo y certificar que la instalación se amolda y sigue el proyecto. Y las diferencias las tiene que plasmar la dirección. Esa dirección facultativa se pasa por el colegio profesional y se dice. Con esa dirección facultativa se lleva al Servicio Provincial de Industria, que se hace una visita y ve que finalmente la instalación está de acuerdo al proyecto y a lo que se ha instalado. Y le da una autorización de puesto de servicio. A ver, con la compañía distribuidora, con la red eléctrica, el punto de conexión, se solicita la autorización de conexión. Una vez que viene la autorización de puesto de servicio de la industria, puede conectar en el punto de conexión que ha dado la compañía su parque a la ventana. Una pregunta, ¿los tiempos de que te dejen conectar con la compañía distribuidora son muy largos o no? Depende, te vas a conectar en una estación de evacuación y tiene que ir a eléctrica a hacer trabajos, pues tienes que planificar y meter en la planificación de uno. Y vosotros tienes que ser como tradicional. Cuando vas bajando el nivel de dimensión y de pasar sitios más accesibles, pues unos días necesitas cargar todo, te va a hacer. Lo ideal es que cuando tú tengas el papelito que te lo ha firmado en la industria, ¡epa! Toma. Incluso te pueden hacer una producción provisional, pues has acabado todo, has acabado una parte, pues al tener una provisional a poner en el circuito, ya vas cortando. Todo lo que sea cortar, ahí lo tienes. Reglamento y en principio ahora ¿tenéis dudas? No tenéis ninguna duda, no me lo creo. Nos queda media hora, así que si podemos nos acabamos. Si no tenéis dudas, ¿Qué dice que no? No, estoy buscando las expos que hay por acá. Hay una que digo que hay en el País Vasco ahora. Ahora, en febrero. ¿De qué? ¿De qué? ¿Expo? Sí. Una en Madrid, otra en el País Vasco. Acá abajo. Otra empezaron a... ¿Cuántas ventanas tiene? Y sábado. siempre hay gente que son más originales que estos. Bilbao, Marina de Allí. En un transporte, Yo me voy, ahí voy a conocer a Bilbao. transportando. Vuelvo. Estos sí que son estos pesados. ¿Qué pasa? Un transporte, uno de esos.
Era para los pequeños. Luego sacar. Sí, pero anda a envainarlos. Hay que tener propulso. Déjate joder. ¿Viste esos camiones que tienen una torreta como de un tanque que lleva las aspas chicas esas? Nunca me vi eso. Está bueno eso. Que me pasa el mail del tipo ese que tiene por el Instagram. ¿Viste? Y otra cosa. Ajá. Y ves que tiene arriba hasta... ¿Cuánta gente se necesita para gestionar luego el Pero no hay una empresa que no es un parque? no es de- No, en estas he trabajado, pero donde estaba ahora me ha dicho que no me ha quedado. El parque tenemos un supervisor. ¿Una sola persona? Una sola persona que a veces está en varias instalaciones a la vez. Sí, que gestiona todo lo que vaya sucediendo en el parque, aparte de las personas de mantenimiento que están haciendo trabajos de mantenimiento. El mantenimiento anual, cada 6 meses, que hay que hacer, la parada de máquinas, aspectos de eléctrica, mantenimientos eléctricos anuales, las obras cada 3 años, ¿no? Correcta, de recibir para arreglar el camino, pero digamos que atendiendo a la instalación, A cada una de las instalaciones. Cada parque. Cada parque hay una persona responsable. esto va por filosofía. Algunas empresas tienen más, porque tienen 24 horas, que hacen más tareas, tienen menos, hacen menos tareas, que tienen más. La movilización son 24 horas. Claro. Sí, pero eso son cosas centrales. ¿Cómo es que hay algunos aerogeneradores y los transformadores arriba y otros que no? Pues principalmente los que tienen arriba son los que producen más de 2 megavatios. Y porque tienen espacio para el arriba, son los más grandes y las pérdidas son mayores. Porque transportan más energía. Entonces, si tú transformas arriba, esas pérdidas se desahogan. Los de menos potencia lo tienen abajo porque las crearon en medio. Son menores y las razones son más pequeñas. ¿Qué me parece más complicado técnicamente, un offshore o un onshore? Offshore. Offshore es completamente distinto. Lo que aquí te vale 1, aquí te vale 5. Sí. Los tiempos medios entre fallas de los distintos componentes, más o menos, los órdenes de magnitud. ¿Qué? Los tiempos medios entre fallas, digamos, cada cuántas horas falla un generador o cada cuántas horas falla un... ¿No hay datos de eso? Tenemos un tipo de fallo. Normalmente los equipos principales no fallan. Como hablaban de que los reductores o los multiplicadores tenían bastantes fallas, o sea que era un elemento Ha habido épocas en las cuales ha habido muchos fallos de un tipo de multiplicador. Todo viene de un fallo de diseño, ¿no?
Claro, ok. Habían diseñado mal un multiplicador y ese multiplicador ha ido fallando en todas las máquinas que se han visto a lo largo del tiempo. Los fallos de diseño sí que ha habido muchos fallos, pero si no, lo que más se suele romper así equipos grandes son, por ejemplo, las motorreductoras que hacen que gire la láser, o de esfuerzo específico, los frenos de disco que se frenan porque también hubo un fallo de diseño, los acoplamientos, los cablas que unen el generador con la multiplicadora, porque necesita un desalineamiento y sufra, pero un generador, algunos se puede utilizar, pero no es lo normal. Un transformador tampoco. Una celda puede perder gas, pero no es un fallo muy frecuente. Claro. Y cuando tienes que cambiar un reductor o cuando tienes que repararlo, me imagino que tienes que bajarlo completo y subir a otro al mismo tiempo, y cuando tienes una grúa en el lugar, como... Tienes que cambiar un componente principal, montas la parte de arriba, la bota, sacas, lo bajas. Pero llevas toda la misma grúa casi para hacer No, no es la misma grúa de altura, no de peso. Porque no es lo mismo, que llevan 90.000 kilos, Sí. llevar 5.000. Y si tienes que llegar hasta ahí arriba, pues 5.000 solo. Pero tienes que tener 10.000 suficiente para llegar, pero no necesitas la grúa tan importante. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el día de esa grúa que levanta 5.000 pero a 100 metros de altura? No sé, para tener una idea. Porque si necesitas 2 o 3 días, son, no sé, $20.000, $30.000 para acá. No. Con 5.000 euros, no es prácticamente el mismo. ¿Y son helicópteros? ¿No se pone ese helicóptero? Es más caro, el helicóptero seguro. El helicóptero tienes que tener... Yo lo único que he visto hacer en helicóptero son transportar espadas. Eso es lo que no quiere subir de tanto. Tienes el handicap, que es muy caro, y el handicap que no queda de ahí nada de ahí. Porque yo he visto y la pala, y lleva la pala y el helicóptero. Y el problema de cargar cualquier cosa es que se tiene que posicionar justamente encima. Y va a ser mucho más caro el helicóptero que cualquier cosa. Solo he visto para transportar componentes que, por ejemplo, tú los llevas hasta un punto, por ejemplo, imagínate debajo de la montaña y tienes que subirlo y porque la carretera tiene unos ángulos y a copias abajo, una copia abajo copiado, traes el helicóptero y en un día te gastan y luego subes. Y el proceso de montaje de los generadores de 5 megavatios o 4 megavatios es el mismo que para los de menos de 1 megavatio. Esos tan grandes, 5 megavatios, son todos offshore. Es decir, ya plataformas de barco que llevan, por ejemplo, se que montan, a veces se montan las dos palas de arriba sobre la sed, y todo, pero en offshore cambia todo. ¿Y el sensor? En offshore, sí, en offshore es lo mismo, lo único que hay de diferencia es lo que se puede ahí. Puedes montar con las cosas de abajo, subirlas, nosotros tenemos una cosa de es más, digamos, más alto, más pesado, muros más grandes Más tiempo. y más tiempo, bueno, un poco más de tiempo porque si no montas todo de vez, lo montas más tiempo. Pero no sé tanto, ¿no? ¿Qué se cambia? 2 horas más. Te mojas, ¿sí? ¿Cómo? Que te mojas ahí. Sí, el tiempo muerto, pero... bueno. Bueno, por los rayos hay problemas de que se rompan las palas o así, ¿no? Los rayos, todas las palas tienen botones captadores de rayos. Si introduces un rayo, te va a ir a los rayos. Ese botón está montado aquí
tierra y conectado a la peña. Así que si hay muchos daños, pues con un rayo se puede hacer. Que caiga un rayo en la pala. Pero ese botón bueno, está conectado y puede llegar a haber algún, no sé, bueno, calentamiento, como dices. Pero... No, pues es un cable de cobre. Con una descarga por ahí. Digamos que la resistencia es tan pequeña que va directamente a través, con lo cual no se... Pues si te pasa eso en ese momento, cuando hay una tormenta no puede hacer la torre. La gente que está trabajando y está con una tormenta cerca, lo que tiene que hacer es evacuar. Porque la propia torre que estaba en torres en las cuales había tormenta cerca y oyes la vibración. Oyes el ruido que está cargando esta tormenta. Entonces, para prevenir que la carga estática y posibles caídas de rayos y de movimiento, en cualquier momento cuando hay una amenaza de tormenta se va a bajar. Cuando te pide dentro, pues puede caer un rayo en la pala, puede caer una pala, pues... Sí, ¿cómo se compara económicamente el coste de instalación de un aerogenerador, digamos, de 2 megavatios con 1,3? Es decir, ¿hasta qué punto se justifica ir ganando tamaño en potencia? Siempre. ¿Por qué? Porque la ecuación de potencia que transmite el viento Al cubo. va en función de la velocidad, va en función de la superficie. Entonces, en función de la superficie, esto de radio es muchísimo más superficie. Pero vamos, un aerogenerador de más que hablando del doble. Entonces, está sacando mucha más energía, sobre todo está sacando mucha más energía a vientos más bajos. El único problema que tienen los aerogeneradores grandes es que están más expuestos a vientos tienen más problemas. Están mejor diseñados para vientos más bajos. Para vientos más altos tienes que hacerlo con más velocidad. Pero siempre coger la zona. Y si no se ponen, es porque si tú has tramitado un proyecto con un tipo de aerogenerador, a veces cuesta más cambiar ese proyecto que todo lo demás. Igual te han concedido y quieres que si lo vuelves a tramitar, te vas a pegarte 2 años más y te van a denegar. Se montan aerogeneradores más pequeños, principalmente por el tipo. Si no, siempre se puede. Hay que tener en cuenta que un aerogenerador de 2 que produce más, si ese aerogenerador es produce más, porque la potencia máxima no es igual, que a vientos más bajos está produciendo más. La limpieza de las palas es cada grandes periodos de tiempo. Es complicado hacer la limpieza de una pala. La limpieza de una pala tienes que hacerla con trabajos en altura, la gente descolgándose, comprar la forma, que es mucho más caro, mucho más seguro, que es una plataforma que lo allá. Y están investigando, hay gente innovando con robots. Robots que se van por la torre y se ven con agua, con detergente, con detergente, las palas también. Esto con agua y detergente nada más. ¿Y cada cuánto tiempo? Depende de las noticias y depende de la calidad de los productos. Además, que si están noticias, Plan B, plan B. No sé, no, tampoco te creas.
Normalmente son turistas. Una persona normal no hace eso. Están acostumbrados a trabajar utilizan equipos de alpinistas y es gente que no lo hace más. Tampoco especialmente bien pagado. Si no tenéis preguntas, podemos hacer algún ejemplo de cómo desarrollar un proyecto, Vale. como hemos visto antes. Bueno, esta tiene para helicóptero. ¿Vale? Eso que está ahí, el número 4. Eso es un tipo medio interfaz. La plataforma para un helicóptero. En los orcos es la otra etapa. Aquí. Dropbox. Pendejo. Dropbox, vamos a poner la generita. De Hub, no se llama Pitch. Torton. Winter reliability. Es mi restaurante cabecera. ¿Árabe? Sí. Mr. Dumbo. Dos atrás. Sitio reliability survey. ¿Todo bien? Tendríamos que identificar las fases de un proyecto de montaje, por ejemplo. ¿Queréis ser capaces de hacer algo? Identificar las fases de un proyecto. Seguro. ¿Qué dijo? Identificar las fases del desarrollo. Identificar las fases de montaje de un proyecto. Sí. ¿Cuáles son? De montaje. Es la primera base. Muy mal. Vamos a partir. Tengo un proyecto, tengo unas autorizaciones administrativas, tengo una licencia de obras. Tengo una fase de construcción y no me voy a preocupar porque a mí me van a dar equipos ya Armados. un objetivo, una puesta en servicio de la instalación. Y es decir, tengo que partir de aquí y llegar hasta allí. Tengo que dividir esto en fases, en trozos. Venga. Si quieres salir, no me dices el motivo que quieras. ¿Sería la planeación del proyecto o aquí de la...? Ya está. Ya tenemos los equipos. Como quieras, podemos escribir lo que quieras, pero está ofreciendo nuestra forma de funcionar. Primero, Una planificación. Vamos a planificar. Esa planificación que podemos meter. Meter el chequeo de todo tipo de autorizaciones, una administración. El desarrollo de los proyectos, el chequeo de los proyectos. La formación del equipo.
compras. La subcontratación. Tenemos que saber que queremos comprar los equipos, queremos subcontratar y queremos decir, mira, yo que quiero es que hacer nada, lo contrato todo a ti, tú te encargas. Y eso lo podemos meter en una fase. Puede ser una fase que puede ir previa a las autorizaciones. Una vez que se ha firmado un contrato de suministro, una fase de planificación. ¿Más o menos cuánto tiempo le daría a esa fase de planificación? Pues aquí depende cómo queramos hacer las cosas. Si podemos ir al detalle, necesitaremos meter más tiempo, más recursos en las contrataciones. ¿Qué es lo que haría yo? Diseñaría cómo voy a hacer el proyecto y después repartiría esta tarea a lo largo de la vida del proyecto. Por ejemplo, decirme más fácil. Fácil. Que se os ocurra, cosas grandes. Bueno, la compra, la financiación, bueno, todo eso. El montaje. Venga, el montaje. El montaje lo voy a poner aquí. Ahí, una fase montaje. Puesta en marcha después, hasta el final. Puesta en marcha la pondré detrás. El transporte de todo el material. Transporte. La, Lo hago de forma lógica. Lo hago la preparación del terreno. Obra civil. El ministro, digamos que me lo están construyendo, me lo traen con, me lo llevo con el transporte. Monitoreo y control. Monitorización y control es una tarea que me va a llevar la vida. La obra eléctrica, por ejemplo. Siempre empezarías a hacerlo anteriormente, antes, el orden sería como obra civil, obra eléctrica y después el montaje final de la parte mecánica. Lo que yo creo que aquí veáis es, esto no es un orden. Estos son fases. Que yo puedo ser, digo, pues mira, es que yo no quiero una fase, yo quiero una fase que sea lo que llaman BOP, que es Balance of Plan, que es toda la obra civil eléctrica, todo. Y para mí eso es una fase. Depende de cómo yo vaya a trabajar. Y después de esa fase puedo tener fases más pequeñas. ¿Pero por qué? Porque yo esta obra civil, por ejemplo, me la voy a dividir después en fases. Cimentación, camino, zanjas. La obra eléctrica, los centros de transformación, los cables, la fibra óptica. Y dentro de cada una de las fases, la de zanjas, apertura de zanjas. Tendido de la arena. Tendido de cable. Cubrir con la arena. Y esto hay una... tiene que ir con... vas con el guión, digamos, en el terreno para saber lo que te toca hacer o cómo funciona. ¿Es el responsable? Digamos que aquí lo que estamos ahora es planificando. Aquí lo que estamos haciendo es fases de proyecto, planificando proyecto, actividades
su actividad. ¿Por qué te he hecho esto aquí? ¿Por qué? Porque después cogeremos estas actividades y las plasmaremos en un diagrama y las ordenaremos. Y sabré que esta actividad que yo tengo aquí tiene que venir aquí. Porque cuando yo tienda el cable, tengo que tener tendido la arena que va debajo del cable y después tengo que cubrirlo. Entonces yo puedo hacer diagramas. Estos diagramas puedo hacer que me linke este tendido de cable a estas dos actividades. Y me dice cuándo tengo que tender este cable. Y si yo contrato una empresa para que me venga a tender el cable, la tendré que coordinar con la empresa que me está haciendo la obra civil. Lo que quiero decir es eso. Yo divido mi proyecto en dos. Y como yo no soy capaz de atacar un obra civil, no sé por dónde cogerla, pues empiezo a partir la obra civil hasta que sepa por dónde cogerla, hasta que llegue a una zanja, una máquina excavadora con una persona haciendo zanja. Eso sí se puede atacar. Una máquina, una persona, con otra persona que está. Trabajos individuales. Los tengo listados, los planifico. Y esta planificación me dará un cronograma. Y estas restricciones, esta es clara, ¿no? Porque es clara que no puedo tender hasta que no tenga la zanja por lo menos abierta. Eso, ahí se ve claro, pues la diseño. Y estos trabajos y subtrabajos y tareas, pues los defino a mi forma de ver y con mi experiencia. Al principio puede estar correcto. Pues igual si no sabes por dónde era, no tienes que llegar a esto. Te quedas aquí. Tratas la obra civil y la obra eléctrica todo junto y se lo encargas una empresa. Y tú dices, bueno, yo sé que esta empresa me tiene que dar aquí la obra civil finalizada para que yo pueda transportar los equipos. Y de aquí a aquí me da igual. Bueno, me da igual, pero me desentiendo. No sé. Es mi actividad, no sé. Y yo sé mucho. Para contratarla, la utilidad. Todo es más barato. Y así con todo, todas las tareas. El montaje. Vamos, contratamos a la empresa de grúa, contratamos a la empresa de montaje, contratamos a una empresa que queremos de calidad, que nos ayude la calidad del montaje. Podemos hacer muchas cosas, podemos contratarlo todo en conjunto, una empresa que nos haga el montaje y ponga las cosas también. ¿Queda un poco claro lo que quería decir, cómo atacar esto? En cuanto a tiempos o estándares, ¿hay algún lugar donde recurrir? Por ejemplo, el metro de zanja, cuánto tiempo lleva o lo que fuera. No, a coste sí, tienes los colegios profesionales tienen Presto, por ejemplo, el programa de presupuestos, tienen la base de datos de cuánto cuesta todo. ¿Tiempo? No. Pero más o menos puedes ir haciendo el cálculo para el proyecto. Y cuando no se sabe hacer algo antes, lo mejor es que alguien que sepa lo haga. Yo cuando no se hace algo, lo primero que digo es, hazme una oferta de esto, plazo y costo. Y dime tú cuánto tiempo te va a llevar. Que no
tuvimos un problema en una línea. Para nosotros es fundamental no perder la producción. Estamos produciendo. Pues una empresa nos decía 20 días parados. Tenemos que hacerlo en serio. ¿Lo puedes hacer en serio? Estuvo buscando equipos y yo no sé cuánto tiempo va a hacer. Él se encarga de eso. Yo le digo cuáles son mis necesidades. Y donde más llego yo, porque no sé, porque no tengo tiempo para hacerlo, pero y cuando no sé exactamente de qué me estás hablando, dímelo tú. Dame una oferta, dime cuánto tiempo te lleva. Si me dices 2 años y yo tengo que acabar en 6 meses, te diré, pues yo tengo que acabar en 6 meses. Házmelo de esa manera. Más. Y esto se acaba. Hay algunas turbinas, algunas palas que se transportan separadas o partidas en 2 tramos que son más fáciles de transportar. ¿Esos se sigue con esa teoría o se sigue moviendo palas enteras? Partidas, la verdad es que no he visto. He visto a alguien que ha inventado algo muy ingenioso, que para dar curvas, la pala, cuando la llevan horizontal, cuando van a dar una curva, porque no les da el radio, la llevan a la tierra así. Sí, hay unos chinos que transportan con una especie de torretas como la de los tanques de guerra, o de las grúas, que van así y después cuando tienen que pasar un tramo la manejan. Con eso sí que lo he visto. Sí que la verdad es que sí lo he visto. Pero partidas no. Imagino que es por todo tipo de esfuerzos. Tiene que soportar la pala. Para soportar los equipos que más soportan esfuerzos son las palas y las multiplicadoras. Toda la potencia pasa por ellos. Entonces, me imagino que todo eso por lo que no se puede meter para más grande, todo se pone más grande.